Como todos los lunes, estamos con nuestro querido analista político, el licenciado Pablo Salinas. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Terminaste tarde anoche viendo los resultados? Pasaron dos cosas. Una, San Lorenzo ganó su partido, yo soy Bien. hincha. Se nota por la vocecita. Y después que los 42 no vienen solos y tuve una fiesta familiar y hago lo que puedo. Pará, Pablo, ¿cuándo fue tu cumpleaños? No, en octubre, digo que la edad ya juega diferente. Por eso pues yo lo saludé, pero ahora no, estos días se me pasó. Ok. O sea que claro, es que se complica. A partir de los 40, todavía yo no llego, así que no te puedo decir, pero dicen que a partir de los 40 Claro. pasan ese tipo de situaciones, así que hay que tenerlo en cuenta. De los 30 también, ¿eh? Seguí disfrutando tus 20. Claro. Pablo, si tenemos que analizar, bueno, primero teníamos un cuadro, le vamos a pedir al señor director en algún momento que lo pueda pasar, acerca de la participación. Fue baja la participación en las elecciones de las 4 provincias que fueron el domingo, hablamos de San Luis, Salta, Jujuy y Chaco. Sí, fue baja y la verdad creo yo que es una muy mala noticia. Saliendo de quién ganó, quién perdió, pierde la democracia cuando los electores, los ciudadanos no van a votar. Elijan a quien elijan, ¿no? Eso está perfecto. Pero no ir me parece que es una muy mala señal de la salud del sistema democrático. Porque es un paso anterior incluso a ir a votar enojado. Porque eso sería mucho mejor de repente, no sé, ir a anular o ir a votar en blanco. Me parece que como actitud ciudadana es mejor porque vos cumplís con lo que tenés que cumplir, aunque estés enojado y bueno, después hagas lo que vos quieras. Pero no ir a votar definitivamente es una muy mala señal de la salud democrática. Por supuesto, y eso es lo que hablamos recién con el panel. A ver, tiene que ver un poco de todo, porque en realidad claramente la política no sigue desencantando a la gente por un lado, y por otro lado también está la responsabilidad nuestra cívica de elegir a las personas que nos van a representar, que esto es importante cuando vemos que se votó ficha limpia, cuando tiene que ver con voltear algún decreto del presidente respecto al tema de las universidades. Digo, hay temas que nos incumben. Creo que el año pasado ha sido un año igual que este, que uno se da cuenta para qué es importante el voto, para que te representen aquellos legisladores. Pero bueno, también pasa lo que pasó también con los senadores de Misiones, que yo no sé si a la gente le gustó esto de que hayan dicho una cosa y después votaron algo en contra de ficha limpia. Entonces, pero bueno, siguiendo analizando las elecciones, ahí tenemos unos cuadros. Se dice que ganaron los oficialismos, ganaron los gobernadores. Pero la Libertad Avanza también ha salido a arrojarse un triunfo. ¿Podemos hablar de que la Libertad Avanza ha ganado también? Bueno, ha ganado lugares emblemáticos. Tenemos que entender que hay 2 provincias en las cuales la Libertad Avanza fue solo, jugando, y hay 2 en los cuales tuvo acuerdos con los gobernadores. En Chaco y en San Luis, la Libertad Avanza tuvo acuerdo con los gobernadores. En el caso de Chaco la integró absolutamente la fórmula ganadora. Y en el caso de San Luis, jugó muy a media máquina el gobierno nacional, algo que el gobernador Poggi, cuando ayer da el discurso ganador, agradece al gobierno nacional y de alguna manera reconoce que va a ir hacia un acuerdo de las listas nacionales con el gobierno nacional. Distinto es Salta y Jujuy, las 2 provincias del norte, en donde no hubo juego de la Libertad Avanza con los oficialismos provinciales. Entonces la Libertad Avanza en ambas provincias quedó en segundo lugar, pero ha ganado lugares emblemáticos. Concretamente ganó en las 2 capitales. En las categorías locales de Salta, sí, la Libertad Avanza, y en de Jujuy también la Libertad Avanza en los municipios de la capital ganó la elección. Y eso es importante. Y también en Salta no solo ganó los concejales, sino que también ganó el senador departamental. Sí. El único senador que no ganó el gobernador de Salta ayer en su elección fue el de la capital, que tiene un peso muy importante, como en todas las provincias su capital, por supuesto. Esas son las señales, y la otra señal, por supuesto, es que vamos a empezar a ver legislaturas provinciales en donde la Libertad Avanza va a ir ocupando escaños. Por eso yo soy tan de analizar la cuestión institucional. Venimos viendo que la Libertad Avanza está creciendo en su reconocimiento como partido político en cada una de las provincias,
ya tiene el reconocimiento nacional, en una fuerza política que hace 4 años, que es la elección comparable que nosotros tenemos, ¿no? Legislativa con legislativa, casi no existía. Solamente existía en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Y en la provincia ni siquiera con el nombre oficial. Bien, o sea que, a ver, y por otro lado, uno lo que puede observar esta interna que también se planteaba en el gobierno, que Karina Milei había quedado, y de hecho hay un tuit que hace el presidente hoy diciendo que es el jefe, y tiene que ver con que Karina Milei tenía la responsabilidad de armar la Libertad Avanza del partido en todo el país y tener representación. Que también hay una interna, lo que se lee entre líneas, lo que uno puede en las noticias, con Santiago Caputo, que estaba en desacuerdo, como por ejemplo lo que pasó en las elecciones en Santa Fe, que había liderado la estrategia Karina Milei. Acerca de cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo está parado hoy el oficialismo respecto a esto? Lo que hoy vemos en las elecciones de estas 4 provincias y lo que se espera para este domingo en las elecciones en Cava, que todo el país está mirando esto porque no es, o sea, se ha nacionalizado esta elección, claramente. Sí, si bien a mí me gusta analizar las elecciones provinciales en su caldo, digamos, cada una en lo suyo, porque tiene muchas particularidades, es inevitable con la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo va a pasar en septiembre con la provincia de Buenos Aires, no nacionalizar. Principalmente porque las figuras nacionales, los líderes partidarios nacionales de las distintas fuerzas políticas están jugando en la campaña. Milei está haciendo campaña con Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Le comento a quienes nos ven y no frecuentan la ciudad, lo último que se ve en términos de imagen es Adorni al lado de Milei, y todo es el candidato de Milei. Ya casi hasta perdió el nombre Adorni como candidato. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta. Acá hay algo muy distinto, si la Libertad Avanza queda segundo o si la Libertad Avanza queda tercero. Si queda segundo, y bueno, el gran ausente es el PRO de Macri, ¿no? En el pago chico, en su lugar. Lo mismo con estas elecciones de ayer. Estamos hablando si le fue bien o mal al peronismo, bien o mal a la Libertad Avanza, a los gobernadores, pero nadie habla del PRO. El PRO no jugó en provincias donde jugaba. Ese es todo un dato. Creo que hay algo peor que te digan que te fue mal, que es que no te nombren directamente, claro, que no exista. Y eso es lo que le está pasando al PRO, y le está pasando un poco lo mismo que al peronismo. Me parece más que esos partidos son sus líderes y sus cuentas de redes sociales que lo que es la fuerza política a nivel nacional y en cada una de las provincias. Esto es un dato que también es preocupante, porque estamos hablando de una reconfiguración del sistema que, bueno, es lo que es, pero estamos viendo que las principales fuerzas políticas empiezan a perder cada vez más liderazgo. Y bueno, eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual el próximo domingo este termómetro al PRO va a ser fundamental ver qué le marca, si le marca fiebre o si le marca que es un cuerpo sano. Claro, y en este caso, y allá metiéndonos en el tema de ficha limpia, hubo mucho fuego cruzado entre Libertad Avanza y el PRO. Se le escuchó a Macri, a López Lato estaba muy enojada. Prácticamente el PRO contaba con que sacaba este proyecto en el Senado. No sé si vamos a saber qué es lo que realmente pasó, porque uno le escucha a Javier Milei y dice que la culpa es del PRO porque en definitiva no daban los votos para que salga, cuando uno, de hecho uno ve la cara de Victoria Villarruel y dice, wow, estaban todos sorprendidos porque se pensó que iba a salir. ¿Cuál es la lectura que se hace de ficha limpia? Y por otra parte, ¿cómo puede influir esto en la elección de Cava cuando los porteños querían que salga ficha limpia? Bueno, acá que me parece que hay una cuestión macro y una micro, como la economía. En la macro es el mensaje que se impone, ¿no?, desde los medios de comunicación y el gobierno. Yo la verdad que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Si bien soy bonaerense, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Yo no veo que sea el problema, la preocupación de nadie ficha limpia. Honestamente hay otros problemas. Incluso hasta como vecino uno en la ciudad puede tener otro tipo de problemas en términos de espacio público, suciedad, etc. Pero la verdad que cuando vos te movés por la ciudad, y por suerte yo lo hago mucho, no es un tema. Presto mucha atención a propósito para tener un termómetro de esto no es un tema. Saliendo de ahí y yendo a lo que es concretamente la campaña, dos cosas más quiero decir. En primer lugar, habrá que ver si esto le fue favorable a los Penato, que es una bandera de esta diputada nacional que es candidata ahora legisladora de la ciudad, y este lugar de víctima de un acuerdo la termina beneficiando. Habrá que ver
siempre los lugares de víctima tienden a ser favorables. En política estoy hablando. Pero bueno, tendremos que ver si eso termina siendo así y terminan los penatos imponiéndose a Adorni. Pero acá hay otro tema más profundo, si quieren, filosófico o reflexivo. Estamos hablando de un proyecto de transparencia, ¿sí? Básicamente. Después vemos si nos gusta más, menos, si viola la ley. Corramos eso un minuto. ¿Por qué un proyecto de transparencia tiene indudablemente un acuerdo espurio por atrás? Esto es un contrasentido total. Entonces, después si Milei lo llamó a Rovira o lo hizo llamar a Rovira, si Rovira habló con Cristina Fernández de Kirchner, si Rovira se cobra un vuelto al gobierno nacional porque le van a hacer listas en las elecciones del 8 de junio en Misiones, lo que fuere, que cualquiera sea válida de todas esas mitos urbanos que andan dando vueltas, la única mala noticia acá es que un proyecto de transparencia tiene de por sí de base un acuerdo espurio, para que salga o para que no salga, y esto es un problema, y esto es un gran problema, y esto es lo que creo deberíamos enfocar. Pablo, mencionaste al pasar el peronismo y también preguntarte cómo queda parado en estas elecciones y después en esta discusión de ficha limpia y se mete también un poco en la discusión, en la pelea entre el PRO y la Libertad Avanza, que a priori parece ver que le beneficia esa interna, ¿no? Seguro, en términos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, el otro que puede llegar a estar beneficiado es que alguien haya detectado este acuerdo raro entre el gobierno y un gobernador y entonces se malhumore con todo lo que quiera, lo que esté relacionado y los candidatos relacionados a ficha limpia o al gobierno. Puede pasar. Acá sería muy raro que nosotros el próximo lunes no estemos hablando de un triunfo de la lista de Santoro en la ciudad. Un candidato que está ocultando al peronismo en la elección. De hecho, sí. El candidato es él, no se conoce a nadie más de las listas. Con el resto pasa lo mismo igual. O sea, pareciera ser una elección ejecutiva. Uno no conoce el paño del resto de los legisladores. Hay uno y nada más. Uh-huh. Y todo con imagen y con un mensaje lavado y con un color que no tiene nada que ver con la fuerza política que está representando. Ahora, en línea a lo que pasó ayer, el peronismo fueron muy malas las elecciones, pero muy malas. En San Luis fue arrollador el triunfo de Poggi sobre Rodríguez Sá. Uh-huh. En Jujuy ni siquiera se pasó en muchísimos departamentos el 5% de umbral que existen en Jujuy para que se puedan meter bancas a Consejo Deliberante o a diputados. La izquierda lo dobló en votos en Jujuy al peronismo. Dato a retener también. Sí, sí. No es la primera vez que la izquierda tiene una buena elección en el norte, sí. Pero sí la primera vez que dobla el peronismo sin ninguna duda. En Salta es muy diluido porque el peronismo está con el gobernador y no está con el gobernador, y está con la Libertad Avanza y no está con la Libertad Avanza. Es muy ya difuso, lo cual habla muy mal también de la marca peronismo. Ahora, cuando vos ves la lista oficial, que es un PJ intervenido, recordemos que lo intervinió Cristina Fernández de Kirchner hace 2 meses, sacó menos del 5% de los votos, no metió ningún candidato en ninguna lista de nada el PJ en Salta. Y si vas a Chaco, que es la última que falta, cuando ves la sumatoria de lo que sacó Capitanich, que era cabeza de lista, que salió segundo, 33%, y lo que sacó la intendente de Barranqueras, que es otra peronista, Magda Ayala, si vos la sumás, si bien la política no es aritmética, pero sumando esas 2 expresiones del peronismo, te da un empate técnico con cómo salió la elección. Claro. Te da el 45% que también sacó Esdero. No hizo una gran elección Esdero a nivel provincial, pero la división del peronismo le permitió tener un triunfo local. Claro. Y en este caso, ¿vos crees que, ya como tipo de pregunta para ir finalizando, vos crees que el peronismo toma nota de esto que claramente ha perdido, porque sigue sin encontrar el rumbo, sigue en estas peleas internas, sigue sin tener un candidato fuerte, y que esto se ve, a ver, a nivel nacional, lo ves a nivel provincial, lo ves en todos lados, creo que lo vemos en todos. ¿Crees que habrá tomado lectura de esto? Debería, no sé honestamente, pero debería tomar nota porque, como el PRO, como hablamos hace un ratito, deberían tomar nota porque las performances vienen muy mal. Pero bueno, obviamente estamos hablando de un partido de 80 años versus uno más nuevo también. Le cabe otra responsabilidad, tiene otro compromiso con la historia.
y con el territorio en general. Y sí, tendría que tomar nota, la dirigencia tendría que tomar nota. Creo que hoy vamos a ver una votación fugaz en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura. Hoy se reúnen las dos cámaras casi en simultáneo, con diferencia de una hora, para votar rápidamente un nuevo cronograma electoral que puede empezar a aliviar un poco esas tensiones que hay en el peronismo en la provincia. Yo creo que se van a seguir repitiendo malos resultados para el peronismo, más allá de lo que va a ser la isla de la ciudad, que tiene un análisis muy particular. Y debería el peronismo recalcular o no. Bueno, veremos si la ambición personal y el individualismo tan presente hoy en la política argentina y mundial se sigue imponiendo o hay un recálculo y se da de vuelta la mano. Tal cual. Bueno, el lunes vamos a tener mucho para analizar, sobre todo claramente lo que va a pasar este domingo 18 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá como siempre, como todos los lunes. Te mandamos un beso grande. Gracias, Pablo. Un gran abrazo.